Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les habla el profesor Arby Hernández. Disculpen la hora de enviar el video, pues como saben, te voy a calificar diferentes actividades que dejé para estos días de todo el estudiantado de bachillerato. Entonces les pido disculpas. Antes de abordar el tema como tal, quiero pues enviar un mensaje de aliento a toda la familia colpeñista que está sufriendo eh, de una u otra manera a este panorama, a esta eventualidad en la que estamos viviendo. Eh, a los estudiantes, en especial, pues decirles que debemos estar muy unidos en estos tiempos y de recapacitar realmente que la vida nos enseña a que todo puede estar bien, pero al mismo tiempo la vida nos puede dar un giro de 360 grados para bien o para mal. Eh, por consiguiente, pues es difícil decir algo en estos tiempos difíciles y solo puedo añadir en este caso que todos sentimos mucho lo que está sucediendo y que confiamos en que podamos seguir adelante con nuestras vidas lo más antes posible y reiterarles pues mi apoyo, dedicación a esta materia. Lo que necesiten con mucho gusto. eh, Mi número es el 320-3936-025 para cualquier eventualidad al respecto. Respecto a los talleres que me tenían que enviar el día martes, eh, por el grado de cantidad, digámoslo así, valga la redundancia, algunos los he revisado, algunos no, del cual pues no les he enviado el ok recibido porque primero me toca revisarles, entonces por favor que para que me tengan paciencia en calificar este material. Eh, bueno, ahora sí voy a abordar los temas en sí, pues ese es el significado directamente de poder. También está el poder político y el gobierno. Vamos a hablar también acerca de las características del poder político, el significado de la autoridad, de la legitimidad, qué es un régimen político, qué es un sistema político y las características que hay en cada uno de ellos. Bueno, por consiguiente, vamos a hablar acerca de la definición del poder. El poder en sí se define como la capacidad que tiene una persona de influir y generar cambios en los demás mediante acciones propias o ajenas. Por ejemplo, nuestros padres tienen el poder de influir en nuestras vidas para convertirnos en personas educadas, responsables, honestas y solidarias. ¿Listo? También nuestro ámbito social, los jueces tienen el poder para juzgar a una persona que ha cometido un delito y dictar las medidas necesarias para responder por sus actos como tales. Hablamos de poder, podemos hablar de poder cuando éste puede ser ejercido mediante el uso de la fuerza o la aceptación de las personas. De esta manera también se habla el poder de hecho y el poder de derecho. Son dos características indispensables. Hablemos sobre el poder de hecho. El poder de hecho se manifiesta cuando la voluntad de la persona que ejerce el poder se impone sobre las demás medidas el uso de la fuerza, mediante el uso de la fuerza. Las, la acción de la guerrilla sobre los secuestrados es un ejemplo base de este tipo de poder. Vamos con la segunda, que es el poder de derecho. Obviamente es el contrario al poder de hecho. Este poder se ejerce con el consentimiento y la aprobación de las personas sobre las cuales se despliega ese mismo. Está directamente relacionado con el concepto de legitimidad. Ojo, más adelante voy a hablar acerca de qué es la legitimidad.
Vamos a hablar sobre el poder político y el gobierno. Cuando el poder es ejercido por nuestros gobernantes sobre los gobernados, que somos nosotros, se habla de poder público o poder político. El poder político es la capacidad que tienen los gobernantes para ejercer influencias sobre los gobernados y tomar decisiones que transformen sus vidas como tal. El poder público se ejerce sobre la población, sobre el territorio y sobre otros estados comunes. En los regímenes democráticos, el poder público está dividido para evitar la concentración de funciones y el abuso del poder, y de esta manera garantizar de una u otra forma el respeto de los derechos de la población, que es lo base dentro de una sociedad. Como vemos, esta división de la que estamos hablando del poder público se manifiesta en la conformación de las tres ramas de poder, del poder público como tal. En este contexto del que estamos nosotros hablando, el gobierno es el encargado de ejercer el poder público desde la rama ejecutiva, representada por el presidente de la República. Voy a hacer un paréntesis en este tema porque sí cabe resaltar, cabe aclarar que dentro de las ramas del poder existen tres. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y está el poder judicial. El poder ejecutivo está representado a nivel nacional por el presidente. A nivel nacional está el gobernador y a nivel municipal el alcalde. A nivel de poder legislativo, a nivel nacional, está el Congreso de la República. A nivel departamental es los honorables diputados a nivel departamental y a nivel municipal está el Consejo Municipal. Ya a nivel de la rama judicial tenemos a nivel nacional la Corte Suprema de Justicia, a nivel departamental Tribunal Superior de Cundinamarca y a nivel municipal tenemos lo que es los juzgados. De esto quería hacer aclaración y la división de los tres poderes de acuerdo a lo que estamos hablando, porque cada uno de ellos se divide el poder y para no concentrarlo en uno solo. ¿Cuáles son las características del poder político? Digamos que el ejercicio del poder político requiere de dos características muy primordiales o muy fundamentales. En este tenemos la dominación y la competencia. Hablemos de la dominación. La dominación es la capacidad de los gobernantes para hacer cumplir sus decisiones, aún por la fuerza. La segunda, que es la competencia, es la aptitud reconocida a los gobernantes para tomar decisiones y medidas justas de acuerdo a la ley contemplada. Aquí vamos con el significado de la autoridad según lo plasmado en el tema anterior. La autoridad se refiere a la facultad que le permite a los gobernantes ejercer el poder político. Los gobernantes, digámoslo, pueden ejercer su autoridad de manera impuesta o consentida. Ojo con esto, los golpes de Estado son un ejemplo claro de la autoridad impuesta, mientras que las elecciones de gobernantes, lo que hacemos nosotros como ciudadanos, que es un deber de ir a votar para el bien de la democracia, en los gobiernos democráticos ejemplifican la autoridad consentida. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a unas políticas sociales que a mí me dan, quienes, los aspirantes a alcaldías, a presidente y más, por eso es que yo voto, dependiendo de las mejores políticas sociales, económicas que en sí me están plasmando, por ello es que yo tengo que votar por ser el mejor de todas esas políticas como tal. Viene la definición de la legitimidad. La legitimidad es la condición en la que el pueblo como tal considera que el poder
el cual obedece y reúne las características para ser válido. ¿Listo? Hablemos acerca sobre el régimen político. ¿Qué es un régimen político? El régimen político, en sentido, digámoslo así, restringido, puede asimilarse las instituciones pertenecientes directamente del Estado y al modo como se relacionan entre sí, digámoslo así, y con la sociedad. En este caso tenemos instituciones muy del Estado que son los ministerios y demás. Y estos se asocian obviamente con la sociedad. Si se le toma en un sentido más amplio, hay que sumarle a lo dicho los partidos políticos. Como bien sabemos, Colombia tiene muchísimos partidos políticos, entre ellos los muy tradicionales, que es el Partido Liberal, el Partido Conservador, pero a medida que va pasando el tiempo se le han anexado diferentes partidos políticos con una mentalidad que cada uno de ellos tiene acerca de lo político, económico, social, cultural y demás. ¿Listo? Hablemos sobre el régimen parlamentario. ¿Qué es? ¿O por qué se caracteriza? Bueno, primordialmente se caracteriza porque el Ejecutivo, el presidente, proviene del Parlamento, pues este nombra al primer ministro, quien es el jefe de gobierno como tal del país. El Parlamento posee poder de revocatoria. ¿Eso qué quiere decir? Sobre el Ejecutivo, que es el que manda al presidente, el cual a su vez puede disolver también el Parlamento. La jefatura del Estado está en cabeza directamente del presidente como tal, o sea que la jefatura es el presidente. También tenemos regímenes presidencialistas. ¿Cuál es ese régimen? En este, el ejecutivo es el elegido en forma periódica. ¿Quién es el ejecutivo? Pues el presidente en esta época. Nosotros tenemos un régimen presidencialista donde nosotros elegimos en forma periódica por el pueblo, o sea, por nosotros. Posee dos investiduras, el jefe de gobierno y el jefe de Estado como tal, que es el presidente. Vuelvo y lo digo, ni el presidente ni el Congreso pueden revocarle el mandato a otro. Otras características son, no existe voto de censura del Congreso respecto al presidente o a sus ministros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los ministros como tal tienen su jefe único. ¿Y quién es? Es el presidente de la República que está emanado en el Poder Ejecutivo según la ley. ¿Qué es un sistema político? Son diversos conjuntos de doctrinas y métodos que han sido propuestos en diversos tiempos y sistemas sociales a fin de gobernar a los pueblos como tales. Tenemos los sistemas democráticos. ¿Qué es un sistema democrático? Es el que nosotros tenemos en la actualidad, Colombia, nuestro país. Es un sistema que respeta la existencia de la pluralidad, o sea, de la sociedad en sí, en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema escucha y dialoga con los grupos sociales y con ellos para adoptar medidas de gobierno. Hablemos sobre el régimen autoritario. El régimen autoritario es aquel que recurre a la represión y otros métodos forzosos para ejercer su voluntad sobre la población civil. Por ende, digámoslo así, es principalmente caracterizado por su carácter autocrático y su tendencia a limitar las libertades personales, como eso lo vemos en este caso con un caso con el presidente de Venezuela. Tenemos el sistema autoritario y dentro del autoritario está el absolutismo. ¿Qué quiere decir este sistema? El autoritario, entre el autoritario está el absolutismo. El absolutismo es la denominación de un régimen político, una parte de un periodo histórico, digámoslo así, una ideología y una forma de gobierno o de Estado que en sus propios momentos del llamado antiguo régimen y se caracteriza por la pretensión teórica
de que el poder político del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitación institucional fuera de la ley divina. Esto quiere decir que los gobernantes que están, nadie los puede cambiar y que solamente la ley divina, entre comillas, son los únicos de implantar, digamos, una revocatoria ante ello. Tenemos la autocracia. La autocracia es un sistema de gobierno en la medida que su autoridad recae sobre una sola persona que no tiene o no reconoce ningún tipo de regulación o limitación, digámoslo así, para ejercer su poder. La concepción, digámoslo así, absolutista de la soberanía la definió la monarquía absoluta de Luis XIV en Francia, listo, cuyo poder no estaba condicionado teóricamente por ningún cuerpo intermedio, ni ley, ni tradición o usos costumbres debido pues al respeto que había en esa época. Tenemos también lo que es la dictadura. La dictadura es muy común en nuestra sociedad no colombiana, pero sí en otros estados y demás. Primero que todo es una forma, la dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo. O sea que el poder lo tiene solamente un individuo, que se le llama dictador. O élite generalmente, digámoslo, a través de la consolidación de un gobierno que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, o sea que dentro del sistema de dictadura no existe el poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino solamente una persona que recae en todo el poder. ¿Listo? Obviamente con un beneficio de la minoría que lo apoya y la independencia del gobierno respecto a cualquiera de los gobernados y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado, perdón, a la oposición llegue pues al poder. El dictador como tal puede llegar al poder tras un golpe de estado, ¿listo? Efectuado en sí, digámoslo, por una coalición cívico-militar con la ayuda de los militares de ese país o por las Fuerzas Armadas. De esta forma se crea una dictadura sostenida gracias al poderío del aparato militar, de lo que nosotros estamos viendo, entre comillas, Venezuela, Cuba y otros sistemas como tal. Sistema totalitario. ¿Qué es un sistema totalitario? Es una ideología, primero que todo, es un movimiento, regímenes políticos, donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin condiciones ni restricciones. En estos pueden ser el fascismo. El fascismo es un movimiento político que surgió en Europa de entreguerras aproximadamente entre 1918 y 1939 aproximadamente, creado obviamente por Benito Mussolini. Tenemos también fuera del fascismo, tenemos otro que se llama el nazismo. El nazismo es la concentración de la palabra alemana, que significa nacional socialismo. ¿Listo? Y esto hace referencia a todo lo relacionado con la ideología y el régimen que gobernó en Alemania en los años 1933 al año aproximadamente 1945, con la llegada obviamente del Partido Nacional Socialista, que en su debido momento se los voy a explicar directamente en clase. En sí, todos estos sistemas nos han creado diferentes historias como tal. Dentro de ellos también tenemos el estalinismo. El estalinismo se refiere al estilo de gobernar de Stanley. Se caracterizó por la, digamos así, por la implantación del marxismo-leninismo a través de la nacionalización y la colectivización forzada y controlada de la economía como tal. Tenemos también el autoritarismo. Es una modalidad
del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso, digámoslo así, construido de forma participativa, también originándolo desde un orden social opresivo